Hola a todos, bienvenidos a la clase de Matemática 2. En la clase de hoy tenemos como aprendizajes esperados identificar propiedades del límite de funciones, comprender los teoremas sobre límites de funciones, determinar límites de funciones polinomiales, racionales y trigonométricas y desarrollar el trabajo con responsabilidad y en forma cooperativa. En la clase anterior vimos el límite de funciones mediante su definición rigurosa, que es la definición de epsilon delta para funciones. Viendo este proceso para el cálculo del límite de funciones, nos preguntamos si existe algún otro método para calcular el límite de una función o determinar el límite de una función, algún teorema o alguna técnica que nos permita realizar dicho análisis. En la clase de hoy vamos a ver estas propiedades, teoremas y técnicas para poder calcular el límite de una función. Comencemos con el cálculo analítico del límite de función y las propiedades de los límites. Sabemos que el límite de una función, cuando la variable se aproxima a un valor c, no depende del valor de la función para x igual a c. Sin embargo, existen casos en donde dicho límite es igual a la función evaluada en c. En otros términos, el límite de una función f de x cuando x tiende a c es igual a f de c. A esto llamamos límite por sustitución directa. Las funciones bien comportadas son continuas en c. Veamos el teorema 1 que nos habla de límites básicos. Los límites básicos, el límite de una constante es igual a la constante, el límite de una variable cuando la variable tiende a c es igual a c, y el límite de una función potencial cuando x tiende a c es igual a c a la n. Tenemos el teorema 2 que nos muestra las propiedades fundamentales del límite. Vamos a considerar b y c dos números reales y n un número entero y positivo. También las funciones f y g, cuyos límites son L y K respectivamente. Nuestra primera propiedad escalar nos dice que el límite de dicho escalar multiplicado por la función es igual a la escalar por el límite de la función. La segunda propiedad de la suma o diferencia nos dice que el límite de la suma o diferencia de dos funciones es igual a la suma o diferencia de dichos límites. La tercera propiedad del producto nos dice que el límite de un producto de dos funciones es igual al producto de dichos límites. Y la cuarta propiedad, que es del cociente, nos dice que el límite de un cociente de dos funciones es igual al cociente del límite de dichas funciones, siempre y cuando el límite de la función divisor sea distinto de cero. Y la propiedad de la potencia nos dice que el límite de la enésima potencia de una función es igual a la enésima potencia del límite de dicha función. En nuestro primer ejemplo vamos a ver la aplicación de estas propiedades. Tenemos el límite de esta función 4x cuadrado más 3 cuando x tiende a 2. La primera propiedad que aplicamos es la propiedad de la suma o diferencia. La segunda propiedad, aplicamos la propiedad del producto escalar y acá tenemos un límite de una función constante. Luego aplicamos la propiedad de la enésima potencia de función y observamos que el límite de una función polinomial es igual a la evaluación de dicha función potencial por el valor de x hacia la cual tiende. Entonces esta propiedad es la propiedad de la sustitución directa. El teorema 3 nos habla del límite de funciones polinomiales irracionales. El límite de una función polinomial es igual a la función evaluada en C. Y el límite de una función racional siempre que la función divisor evaluada en C sea distinta de 0 es igual al cociente
de dichas funciones evaluadas en C. Nuestro segundo ejemplo, tenemos una función racional y podemos determinar el límite mediante sustitución directa. El cuarto teorema nos habla del límite de una función radical que es igual a dicha función radical evaluada en C. Si n, que es el índice de dicha función racional, es impar. Y si es par, la condición es que C sea mayor a 0, mayor o igual a 0. El teorema 5 nos habla del límite de funciones compuestas. Tenemos las funciones f y g, tales que el límite de la función g sea igual a L cuando x tiende a C y el límite de la función f sea igual a f de L cuando x tiende a L. Entonces el límite de esta función compuesta es igual a f de L. Tenemos nuestro ejemplo acá, el límite de esta función compuesta, donde vemos que el radicando es una función y el radical es otra función. El radical contiene a esta función polinómica. Entonces, para poder calcular este límite, sencillamente evaluamos primero, hallamos el límite del radicando y luego hallamos el límite de la función radical. En el teorema 6 vemos el límite de funciones trigonométricas. Si C es un número real en el dominio de una función trigonométrica dada, tenemos que el límite de la función seno cuando x tiende a C es seno de C. El límite de la función coseno de x cuando x tiende a C es igual a C. En síntesis, podemos notar que el límite de una función trigonométrica es igual a la función trigonométrica evaluada en el valor de x igual a C. Pasamos a las estrategias para calcular el límite de una función. Dentro de las estrategias encontramos las funciones que coinciden en todo salvo en el punto dado. El teorema 7 nos dice que si C es un número real y la función f es igual a la función g para todo valor de x que sea distinto de C en un intervalo abierto que contiene a C, entonces existe el límite de la función g cuando x se aproxima a C. En otros términos, el límite de la función f será igual al límite de la función g para todo valor de x distinto de C. Veamos el ejemplo número 4. Tenemos la función racional x al cubo menos 1 sobre x menos 1 y calculamos el límite de esta función cuando x tiende a 1. Observamos que la función tiende a una indeterminación cuando evaluamos para el valor de x igual a 1. Por tanto, buscamos otra función para poder evaluar dicha función. Entonces acá podemos factorizar el numerador, simplificar estos factores que anulan tanto numerador como denominador y nos queda esta función que va a ser una función g de x siempre que x sea distinto de 1. De tal modo que el límite de esta función racional sea igual al límite de la función g que sí es evaluable para x igual a c y ahí tenemos el valor del límite de la función que es 3. Gráficamente tenemos esta representación de la función f y la representación de la función g que pueden ver que son iguales pero solo distinto para x igual a 1. La estrategia entonces es aprender a reconocer cuáles límites se pueden evaluar por sustitución y cuáles no. Recordar también que se puede aplicar el límite de la función f igual al límite de la función g siempre y cuando x sea distinto de c y utilizar los gráficos y tablas para respaldar las conclusiones. Tenemos otra técnica para
calcular el límite de funciones que se llama técnica de cancelación. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos el límite de esta función racional y observamos que si aplicamos el teorema 3 es imposible de hacerlo porque se anula tanto numerador como denominador. Entonces lo que hacemos es sustituir esta función f por una nueva función que se va a llamar función g, que resulta de simplificar esta función racional y nos queda esta función entera. Pero esta función g siempre y cuando x sea distinto a negativo 3. Y por el teorema 7 se puede considerar que el límite de esta función racional es igual al límite de esta función entera, que es igual a negativo 5. Ejemplo 6, tenemos otra estrategia que se llama técnica de racionalización. Cuando tenemos una función fraccionaria en donde numerador o denominador tenga una expresión radical y evaluada esta función nos da una indeterminación, entonces podemos aplicar la técnica de racionalización, que consiste en racionalizar tanto numerador o denominador o ambos, de tal forma a obtener una nueva función que llamamos función g, que sí pueda ser evaluable para x igual a c. Entonces, si evaluamos esta función, vamos a tener 0 sobre 0, que es indeterminado, entonces vamos a racionalizar. Al racionalizar se obtiene esta otra función g, que al evaluar nos da el valor 1 medio, que es el límite hacia la cual tiende la función. Tenemos esta otra estrategia que en realidad es un desglose del teorema del emparedado, que consiste en, dada una función, considerar otras dos funciones que contiene a dicha función y determinar el límite de esas dos funciones, y si son iguales dichos límites, podemos decir que el límite de la función dada es igual al límite de dichas funciones. En otras palabras, si f de x está comprendida entre h de x y g de x, y el límite de h de x y el límite de g de x tiende a un mismo valor, quiere decir que el límite de la función f también tiende al mismo valor. Este teorema aplicado a las funciones trigonométricas, tenemos estos dos límites trigonométricos fundamentales. El límite de la función seno de x sobre x es igual a 1 cuando x tiende a 0. Y el límite de la función racional trigonométrica 1 menos coseno de x sobre x es 0 cuando x tiende a 0. La demostración de este teorema se hace mediante la aplicación del teorema anterior. Entonces consideramos en esta gráfica un círculo de radio 1, luego el triángulo mayor, otro triángulo menor y el área del sector circular. Bueno, observamos que el área de este triángulo es mayor que el área del sector y el área del sector es mayor que el área de este triángulo. Y se tiene estas tres desigualdades, de donde podemos calcular el límite de estas expresiones, y vemos que el límite de esta expresión y de esta expresión tiende a un mismo valor, que es 1. Por lo tanto, el límite de la función seno de x sobre x es igual a 1. La aplicación del límite fundamental trigonométrico lo vemos en este ejemplo. El límite de la función tangente de x sobre x, cuando x tiende a 0, si evaluamos, nos da una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Para resolver esta indeterminación, sustituimos tangente por su relación trigonométrica seno de x sobre coseno de x y reordenamos de tal forma que tengamos la forma de un límite fundamental. Y este límite fundamental es igual a 1
y esta función evaluada para x igual a 0 también nos da 1 y entonces el límite de tangente de x sobre x es igual a 1. Nuestro segundo ejemplo, tenemos el límite de la función seno de 4x sobre x y si evaluamos esta función para x igual a 0 nos da una indeterminación, por eso aplicamos la propiedad del límite. Entonces podemos esta fracción multiplicar y dividir por una misma cantidad de tal forma que el ángulo sea igual al denominador y podamos aplicar el límite fundamental. Una vez que se haya hecho esta transformación, se sustituye 4x por y vemos que cuando x tiende a 0, y también tiende a 0. Entonces tenemos que el límite de seno de 4x sobre x es igual a 4 veces el límite de seno de y sobre y cuando y tiende a 0, que es igual a 1 por el límite fundamental, y multiplicado por 4 nos da el límite de la función. Bueno, recordemos lo que hemos visto entonces. Hemos visto propiedades del límite de una función. Hemos visto el límite por sustitución directa. Hemos visto algunos teoremas, como por ejemplo el teorema del emparedado, que nos ayude a demostrar otros teoremas. Hemos visto también algunas técnicas que nos ayuden a determinar el límite de una función. Espero que esta presentación les haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos y éxito.